Muy bien, entonces vamos a comenzar el estudio del día de hoy y primero que todo recordarles a grosso modo un poco lo que hemos estado viendo desde el comienzo básicamente de este estudio, que se llama el Evangelio. Vimos que el Evangelio es lo más importante en la vida de fe del creyente, del cristiano. Si uno no logra entender y vivir por ende lo que es el Evangelio, la verdad es que nunca va a ser provechoso la vida en Cristo. La vida cristiana nunca va a ser provechosa, porque el Evangelio es el todo del cristiano. Uno puede preguntarle a personas sobre qué tipo de religión profesan o en qué creen y es muy común que muchas personas finalmente le respondan: no, yo soy creyente, soy cristiano. Él le diga eso, pero si usted le pregunta a esa persona qué significa ser cristiano, lo más probable es que no le dé una definición conforme por lo menos a lo que la Escritura dice. En el libro de Hechos se dice que a la iglesia se le llamó primera vez cristianos. Y cristiano en sí significa un pequeño Cristo. Eso etimológicamente significa cristiano. Y la verdad es que muchas personas acuñaron ese dicho, esa palabra cristiano, de una manera despectiva para hablarle a las personas de la iglesia o para referirse a las personas que asistían a la iglesia. Le decían pequeños cristos, así como, esto es un Cristo chiquitito. Esa era como la idea. Sin embargo, la iglesia tomó el término cristiano y le dio un bonito énfasis, porque finalmente lo que significa ser cristiano es ser un pequeño Cristo, es decir, una emulación pequeña de nuestro gran Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que básicamente significa ser cristiano. Y un cristiano tiene la responsabilidad de entender lo que significa el Evangelio. Y es por eso que hemos estado en este macro estudio, porque realmente si nosotros no logramos entender, no logramos captar la esencia de lo que significa realmente el Evangelio, como les decía y le he dicho hasta el cansancio, verdaderamente nuestra concepción de la creación, nuestra concepción de la vida y nuestra concepción de nuestra fe va a ser deficiente. Entonces por eso hemos hecho este esfuerzo de una y otra vez ya durante un par de meses estar hablando sobre este mega tema que es el Evangelio. Vimos que la primera parte de este estudio consistía en saber qué significaba el Evangelio, qué era el Evangelio. Y es ahí donde tuvimos una pequeña evaluación hace unos cuantas semanas atrás, donde vimos, vinieron preparados, ¿no? Saquen su... guarden los apuntes, ¿no? No, la verdad es que no hay prueba esta vez. Pero quiero hacer un ejercicio para ver si realmente se ha entendido un poco lo que significa o qué implica el Evangelio. Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir según lo que hemos visto? No me salga con cosas nuevas e innovadoras. Por favor, según lo que hemos visto. ¿Cómo podríamos explicar el Evangelio? ¿Quién se atreve? No se peleen. ¿Nadie? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa? Ya, voy a partir de una pregunta mejor. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Se acuerdan? Una buena noticia. Ok. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes me contestan verdadero o falso. Ya. ¿El Evangelio es la buena noticia de que Dios me ama? Falso, muy bien. Aunque Dios me ama, pero el Evangelio como tal no significa tan solo eso. ¿El Evangelio es la buena noticia de que Dios quiere lo mejor para mí? Falso, muy bien. No significa eso el Evangelio, aunque otra vez vamos a ver lo que lo implica en sí, pero el Evangelio como tal no significa eso. El Evangelio es la buena noticia de que ahora, por medio de Jesucristo, de su obra en la tierra, su muerte y resurrección, ascensión, el día de hoy nosotros podemos acceder al Padre. ¿Es eso el Evangelio? Exactamente, a eso es lo que significa el Evangelio. Y vimos que el Evangelio en sí es una buena noticia que parte de una mala noticia. Es la buena noticia que ahora nosotros, por medio de la obra de Jesús, tenemos libre acceso al Padre, pero que parte de la mala noticia que en realidad la condición
de todo hombre, de toda persona que nace en este mundo, es estar alejado de Dios. Todos nacemos alejados de Dios. Nadie nace en una comunión con Dios. Todos, por causa del pecado que traemos, desde pequeños, desde que nacemos en este mundo, hemos venido alejados de Dios. Entonces, la buena noticia del Evangelio es precisamente que Dios se acercó a nosotros. Vimos también en otra oportunidad, y lo definimos, que la diferencia sustancial entre todas las religiones y el cristianismo es que todas las religiones, incluidas algunas pseudo cristianas, como el catolicismo romano, por ejemplo, o bien como el mormonismo, el adventismo, etcétera, que son muy similares porque toman la figura de Cristo, pero la diferencia sustancial es que ellos muestran a Jesús, pero muestran que es el hombre quien se puede acercar a Dios. Entonces Jesús me ayuda a mí a saldar aquello que yo no puedo por mis propios méritos llegar. Esa es un poco la idea de la religión. De hecho, hace un tiempo veía una entrevista que le hacían a unos jóvenes mormones afuera de una estaca mormona, no era aquí, eran en Estados Unidos. Y le preguntaban sobre eso. Si tú te mueres el día de hoy, ¿tú crees que te vas a ir al cielo? Y ellos decían, yo no sé en realidad. Yo lo que sé es que sí he hecho cosas buenas. Y entonces esta persona le preguntaba nuevamente al mormón, le decía, pero si tú, ¿cómo tú puedes tener certeza de que te irías al cielo? ¿Qué sería? ¿Por qué tú te podrías ir al cielo? Entonces él dijo, bueno, yo he hecho buenas obras, pero las obras que a mí me faltan para cumplir el estándar, Cristo las rellena. Y esa era la concepción que tenía sobre el cristianismo, o sea, que el hombre puede llegar a Dios. Pero en realidad, la esencia del cristianismo, es todo lo contrario. Nosotros los cristianos, los creyentes, somos aquellos que verdaderamente creemos que no podemos llegar a Dios porque no hay forma de llegar a Dios por nuestros propios méritos. Nosotros podemos hacer cosas buenas como personas, pero esas cosas buenas que hacemos son nada más que el reflejo de lo que queda por el hecho de que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios es bueno. Por ende, a pesar del pecado que mora en nosotros, a pesar de eso, nosotros tenemos destellos de bondad a veces y hacemos cosas buenas. Pero cada una de las personas que estamos acá, en algún momento hemos mentido, en algún momento hemos robado, en algún momento quizás no hemos matado, pero sí hemos deseado el mal a la otra persona. Y el Señor Jesús dijo que cuando uno le desea el mal a su hermano, a su prójimo, ya lo asesinó en su corazón. O el hecho quizá uno no ha adulterado, pero el mismo Señor Jesús dijo que cuando uno ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Por ende, nadie de los que estamos aquí está exento de haber cometido pecado. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, todos nosotros, todos los seres humanos, estamos por naturaleza, nacimos y venimos al mundo muertos, espiritualmente hablando, muertos en nuestros delitos y pecados. Y es ahí donde el cristianismo marca la diferencia. El cristianismo, la palabra de Dios, lo que nos dice es que fue Dios quien se acercó a nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Entonces, el cristiano bíblico, aquel que cree lo que la Escritura dice, es una persona humilde, no es una persona orgullosa ni que enjuicia al resto, porque es cierto, todo el mundo está bajo el pecado y nosotros tenemos que llegar a aborrecer el pecado. Pero el primer pecado que nosotros tenemos que aborrecer es el pecado de nosotros mismos. Es nuestro pecado, no el del otro. Y es ahí donde viene la figura del Señor Jesús cuando Él dice, ¿cierto? No juzguéis para que no seáis juzgados, ¿cierto? Y todo aquello. Pero dice, porque hay personas que le decían, oye, déjame quitarte la paja que está en tu ojo. Pero no veían la viga que tenían en el suyo propio. Entonces nosotros tenemos que ser, ya habiendo creído en Jesús, y habiendo entendido que es Dios quien se acercó a nosotros y nos dio de pura gracia como un regalo que nosotros no merecíamos, la salvación, es por eso que nosotros cuando nos encontramos con una persona que no ha creído en Jesús y que lamentablemente ha desechado el regalo de la gracia por medio de la obra de Jesús, a nosotros nos debiese darnos rabia en el sentido del juicio para con la persona. Porque nosotros mereceríamos estar en el mismo juicio que está la persona. A nosotros debiese darnos compasión, misericordia, eso. Entonces nosotros damos a conocer una condición pecaminosa a la otra persona. Si está en pecado, nosotros le decimos, sabes que esto te va a llevar a la destrucción porque como
Vimos la semana pasada, al final del estudio, yo les decía que es propio y natural en nosotros que si vemos que el vecino de al lado se le está incendiando la casa, nosotros evidentemente nuestra reacción natural va a ser ir a golpearle la puerta, gritarle y a tratar de ayudarle para que salga de esa situación y no se queme y muera. Las personas que han rechazado al Señor Jesús están en esa condición. Entonces nosotros obviamente tenemos que decirle, oye, esto te está llevando a la condenación, te está llevando a la perdición. Pero el estándar no somos nosotros, el estándar es Dios. Y nosotros lo que decimos es lo que la palabra de Dios dice, no nuestros propios juicios. Porque como también les he mencionado muchas veces, para cuando nosotros hablamos el evangelio a alguien, más que ser un facilitador, somos un impedimento. Porque nosotros nos ponemos en el nivel de santos y el otro es el pecador. Y es cierto, pero nosotros somos santos no porque seamos buenos, sino porque Dios, por medio de la obra del Señor Jesucristo, nos imputó su justicia. Nosotros somos justificados, nosotros no somos justos por naturaleza. Entonces nuestra concepción de la persona de al lado debe ser una concepción de misericordia y compasión en el caso de que esta persona no haya abrazado el regalo de la salvación que el Señor Jesucristo nos da. Eso es lo primero. Ese es el evangelio, la buena noticia de que Dios hizo algo por nosotros. En esto, como lo vimos en Juan, en esto consistió el amor. No en que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó primero. Nosotros no buscábamos a Dios. Él salió a nuestro encuentro. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta y volvió a la casa de su padre, ¿a quién encontró esperándolo? A su padre ya estaba afuera esperándolo. El padre siempre está dispuesto a esperar, siempre está presto a esperar. Fue él quien salió al encuentro. Obviamente, este hijo pródigo fue al encuentro de su padre, iba a la casa de su padre, pero al verle a lo lejos, dice la parábola, que el padre salió al encuentro de su hijo y lo fue a recibir. Es Dios quien viene a nuestro encuentro. Es Dios quien hace el trabajo y no nosotros. Por ende, una correcta concepción del evangelio va a provocar en nosotros humildad, compasión, que fue la que el Señor Jesús tuvo con nosotros. Él, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Cuando nosotros le ofendíamos, Él nos amó. Él se entregó. Él hizo eso por nosotros. Entonces vimos esta primera parte del evangelio como tal, la buena noticia de que Jesús saldó la deuda que nosotros teníamos, ¿ya? Vimos el concepto de expiación, ¿cierto? El Señor Jesús se ofrece como un sacrificio expiatorio para compensar el pecado la culpa del pecado o el castigo del pecado que nosotros debíamos afrontar. Toda persona que nace en este mundo nace separada de Dios y es merecedor, no porque Dios sea cruel como lo vimos también, sino que es merecedor del infierno. ¿Por qué? Porque una ofensa contra un Dios tan santo, un Dios tan puro, un Dios tan maravilloso, lo que produce proporcionalmente hablando a esa ofensa es el lago de fuego y azufre, el castigo eterno. Entonces eso lo que nos muestra es que la ofensa del pecado para con Dios es una ofensa sumamente grande. Pero la obra del evangelio es que el Señor Jesucristo vino y se entregó como propiciación, frenó la ira del Padre, se entregó como un sacrificio expiatorio, pagando en su propia carne el pecado que nosotros debíamos pagar. Ok. Y vimos que ese evangelio es como término macro, pero lo dividimos en 4 puntos. ¿Se acuerdan de los 4 puntos? A esta altura ya tendrían que saber. A esta altura ya debiesen saberlo, los 4 puntos. ¿No? Dios es santo. El hombre pecó. Cristo vino a reconciliar a el hombre con Dios. Y lo cuarto es que ese mensaje del evangelio requiere una respuesta. Y esta respuesta puede ser positiva, que es la que Dios espera por medio del arrepentimiento y la fe, o puede ser negativa, es decir, rechazar lo que Jesús hizo en la cruz. Si yo no me arrepiento, si yo no creo en el evangelio, yo estoy rechazando lo que Jesús hizo en la cruz. Y si yo rechazo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, voy a recibir la paga de mi pecado, que es la muerte eterna. A modo de resumen. Muy bien.
Entonces vimos esta primera parte y la primera sección de este macro tema del Evangelio la terminamos la semana pasada con ¿qué es el Evangelio? Ahora, a partir del día de hoy, vamos a comenzar la segunda parte de nuestro estudio. ¿Cómo vivo el Evangelio ahora? ¿Ya? ¿Cómo lo vivo? Y para eso vamos a estar revisando un concepto bien importante para nosotros los creyentes. Y vamos a entenderlo a la luz de la que la Escritura nos dice. Ahí dice, la obra de Cristo continúa. La salvación tiene 3 dimensiones, ¿ya? La primera dimensión es que Dios nos salva de la culpa del pecado, ¿cierto? Por medio de su sacrificio, Él, lo vimos, Él se entrega por nuestro pecado y Él paga la culpa del pecado, y nosotros el día de hoy, ya aquellos que hemos confiado en Jesucristo, nosotros ya no tenemos que pagar la culpa del pecado porque Cristo ya la pagó por nosotros. Entonces nosotros lo que recibimos es la salvación, ¿ya? Eso es la primera etapa de la salvación, es esa. Somos salvos de la culpa del pecado. Y nosotros ya no somos considerados ante el Padre como culpables. Nosotros tampoco somos considerados como inocentes. Nosotros somos considerados justos porque Dios, por medio de Jesucristo, nos justificó. Ok. La segunda dimensión de la salvación es que ahora nosotros, por medio de la obra de Cristo, si hemos creído en la obra del Señor, en quién era Él, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, eso hace que nosotros ahora ya no seamos esclavos del pecado. Antes, por naturaleza, hacíamos lo que queríamos y lo que nuestra carne nos pedía. En realidad, no sé si han visto, yo creo que sí, hay un famoso meme en internet que dice, es viernes y mi cuerpo lo sabe. No sé si lo han visto. Y es porque de alguna forma se reconoce de que hay la carne, la naturaleza de uno tiene necesidades y es como que es propio de ello. Bueno, la naturaleza nuestra pecaminosa lo que hace es llevarnos al pecado. Por eso ese meme, por ejemplo, del el viernes y mi cuerpo lo sabe, da siempre a entender como que voy a reventarme, voy a irme de jarana. Es el sentir que tiene ese meme. ¿Por qué? Porque nuestro ser, de forma natural, tiene una tendencia pecaminosa. Cuando nosotros hemos recibido el sacrificio del Señor Jesús, a partir de ese momento nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y el pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Lo vamos a ver también. Y la tercera dimensión de la salvación es que nosotros en algún momento seremos salvos de la influencia del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros ahora hemos sido salvos de la culpa del pecado, sí, porque nosotros no tenemos que rendir cuentas por nuestro pecado ante Dios, porque el Señor Jesucristo rindió por nosotros, ¿cierto? Ya no somos esclavos del pecado, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero todavía estamos influenciados por el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa todavía está en nosotros y obra en nosotros. Todavía, ¿cierto? Santiago dice que cuando alguien es tentado no diga que Dios es tentado por Dios, sino cuando de su propia concupiscencia, dice, es arrastrado por las pasiones de su concupiscencia, y eso da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Entonces, a pesar de que nosotros hemos sido salvados, a pesar de eso, todavía estamos en esta carne, y esta carne está corrompida por el pecado, por ende, vamos a seguir pecando todavía. No practicando el pecado, lo vamos a ver, no practicando el pecado, pero sí vamos a errar. Y es por eso que, como les decía, a la hora de predicarle el evangelio a alguien, nunca debemos hacerlo considerándonos como superiores a ellos, porque nosotros todavía pecamos. ¿Cómo vamos a estar enrostrando a las personas el pecado? Como nosotros siendo jueces, siendo que nosotros, siendo creyentes, habiendo sido salvados por el Señor, todavía pecamos. Entonces no tendríamos moral para hacer eso. Entonces, por lo mismo, es que la obra de Cristo continúa, y en un momento determinado nosotros vamos a ser salvos de la influencia del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el Señor Jesús vuelva, o nosotros nos encontremos con Él, si es que fallecemos primero, ¿cierto? Nosotros en ese momento va a venir la resurrección de los muertos, y por medio de la resurrección de los muertos, como ya lo vimos, vamos a recibir un cuerpo nuevo, ya no esta carne corrompida con el pecado. A partir de ese momento, nosotros ya no vamos a ser influidos por el pecado. Ya no va a haber, el pecado no va a tener parte en nuestras vidas. Pero eso todavía no ocurre. Va a ocurrir cuando
venga el Señor Jesucristo y si es que estamos muertos resucitemos en la resurrección, o bien, si es que estamos vivos, nuestra naturaleza cambie, ¿cierto? De corruptible a incorruptible. Ok, ahora, vamos a cada uno de esos 3 puntos, vamos a ponerle un apellido para que se diferencie bien. Entonces, la justificación corresponde a la salvación de la culpa del pecado, ¿ya? Dios nos justificó por medio de la obra del Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de la justificación, es eso, que nosotros ahora hemos sido justificados y no tenemos que pagar por nuestro pecado, porque Cristo pagó por nuestro pecado y nosotros somos considerados justos por medio de que el Padre nos ha hecho válida la justicia que el Señor Jesucristo realizó. Lo segundo es la glorificación, y esa glorificación tiene que ver cuando nosotros seamos salvados de la influencia del pecado en el futuro, ¿ya? La glorificación es cuando venga la resurrección de los muertos, ¿se entiende? Y si es que estamos muertos resucitemos, o bien, si es que estamos vivos, como dice Pablo, nuestra naturaleza se va a cambiar. Esa es la glorificación. Y el segundo punto, le cambié el orden acá, es la santificación, que es la salvación en el sentido de que hemos sido salvos de la esclavitud del pecado. Muy bien. Entonces, tenemos la justificación, salvo de la culpa del pecado, tenemos la glorificación, salvo de la influencia del pecado, y la santificación, salvo de la esclavitud del pecado. Muy bien. Aquí una pequeña definición que hizo un hermano que se llama Millard Erickson, y él define la santificación como sigue. La santificación es el proceso de apartarse del pecado para convertirse en santo y llevar una vida libre de pecado. Fíjense, el proceso de apartarse del pecado para convertirse en santo y llevar una vida libre de pecado. Vamos a seguir avanzando en esta definición y vamos a verlo, hacer la diferencia o el contraste entre lo que era el concepto de justificación y lo que era el concepto de santificación que vamos a ver ahora. Entonces, la justificación corresponde a una posición legal. ¿Se acuerdan del juicio? Dios me considera justo porque nuestro abogado es el Señor Jesús y Él intercede por nosotros delante del Padre, y Él como abogado y también habiendo pagado la culpa del pecado, Él nos da esa posición de justo y nosotros el día de hoy somos justos por medio de la obra de Cristo. Entonces la justificación corresponde a una posición legal. Yo frente a Dios, ante Dios, soy justo. En cambio, la santificación es una condición interna. ¿Ya? Interna. No es una condición legal. La otra diferencia es que la justificación ocurrió una vez por todas. O sea, cuando yo creo en el Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, en ese momento la obra de Cristo es válida para mi vida. Y a partir de ese instante, de una vez por todas, yo soy considerado justo. Nadie me puede quitar de esa condición de justo. Yo soy justo ante Dios. Así de simple, justo ante Dios. En cambio, la santificación es continua. No es un proceso, es cierto, existe lo que algunos llaman, y lo vamos a ver, la santificación posicional. Yo soy declarado santo por Dios, y es verdad. Pero el proceso de santificación es un proceso continuo durante toda mi vida. Yo soy santo, pero tengo que seguir santificándome. Yo puedo crecer en santidad, pero yo no puedo crecer en justicia, porque la justicia que tengo es la que Dios me dio por medio de Jesús. En cambio, la santificación se diferencia en que la santificación uno va creciendo. En la justificación, la obra o el trabajo de ser considerado justificado es totalmente dado por Dios. Dios hizo todo, nosotros no hicimos nada. Lo único que nosotros pusimos a disposición fue nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, y Él nos justificó. Nosotros no hicimos nada antes, ni siquiera pedimos ser justificados. Él nos justificó por la obra de Cristo. Pero la santificación es un proceso en el cual nosotros cooperamos. No es tan solo Dios obrando en el proceso de santificación, sino también nosotros ponemos de nuestra parte. ¿Ya? Es lo que se llama una sinergia. ¿Ok?
Dios hizo lo suyo y nosotros tenemos también nuestra responsabilidad. Ok. Otra diferencia es que la justificación es perfecta en esta vida. Yo soy justificado y no voy a ser justificado a media. No. O voy a perder mi justificación un poquito. No. Yo soy justificado o no soy justificado. En cambio, la santificación no es perfecta. Yo peco. Como cristiano voy a pecar. Entonces eso hace que mi proceso de santificación sea como un gráfico, como los de la bolsa, por ejemplo, de los metales, que es sube y baja, sube y baja, sube y baja en función a cómo vamos viviendo en nuestra vida. Fallamos, pecamos, nos arrepentimos y nuevamente nos encaminamos en la santidad, pero eso es un proceso. Y lo otro es que la justificación es la misma para todos los creyentes. Todos aquí somos justos al mismo nivel, porque la justicia que se nos imputa es la justicia del Señor Jesús. En cambio, la santificación no, porque la santificación es personal. Entonces, personas que buscan al Señor y llegan a un nivel de santificación más grande que el otro, ¿ya? Es Dios quien hace la obra, pero también uno es responsable. Por ende, hay personas que simplemente se dedican más a eso y buscan más la santidad que otros. Muy bien. Esa es la diferencia entre justificación y santificación. Muy bien. Ahora, como siempre, vamos a hacerle preguntas a la Biblia para ver y entender qué significa este concepto. Entonces, sabemos que la santificación es el proceso por el cual comenzamos en un proceso continuo de apartarnos del pecado para crecer en santidad. Eso era lo que vimos que significaba santificación. Ser distinto, ser apartado, ser como Dios. El proceso de santificación implica comenzar a parecernos al Señor Jesús. El santo es Dios. Dios es santo. Por ende, en este proceso de santificación, lo que nosotros hacemos, o lo que va pasando con nosotros, es que comenzamos a cambiar, comenzamos a transformarnos. No nosotros mismos, entendemos que es Dios quien lo hace, pero que nosotros de alguna forma también buscamos esa santificación por medio de la búsqueda del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que este proceso de santificación comienza en un momento determinado. Tito, capítulo 3, versículo 5. Era Tito. ¿Qué estaban buscando? Se llama Timoteo. Timoteo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Aquí cada vez vamos a ir, en la misma palabra de Dios nos va a ir mostrando conceptos que ya hemos conversado, pero que van a ir ahí teniendo más carne para que nosotros tengamos más argumentos y creamos cada vez más en ellos. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ok, ahí habla de que esto ocurrió por el lavamiento de la regeneración, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo comienza esta santificación? A partir del momento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Cuando nacemos de nuevo. ¿Se acuerdan? Nacer de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando Dios nos da vida espiritual. Ningún bebé viene al mundo porque quiere venir. Es Dios, ¿cierto?, quien da la vida a un bebé para que nazca. Para que un niño venga al mundo y nazca, tiene que ser engendrado por sus padres. De la misma forma, nadie puede nacer espiritualmente hablando porque quiere hacerlo. Si nosotros no tuvimos parte en nuestro nacimiento físico, mucho menos tenemos parte en nuestro nacimiento espiritual. Y ahora, primera de Juan, capítulo 3, 9. Okay, ese pasaje ya lo revisamos, ¿cierto? Lo revisamos en los sermones. Y bueno, lo que está diciendo es que aquel que es nacido de Dios, entonces este concepto, esta obra de santificación, comienza desde el momento que hemos nacido de nuevo. O sea, cuando Dios nos da vida espiritual, en ese momento comienza nuestra obra de santificación. Perfecto. Y recordemos, aquí dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está hablando de practicar el pecado, no de pecar, que vamos a seguir pecando. Pero no practicamos el pecado, es decir, no nos vamos perfeccionando en el pecado y a destajo pecamos. Eso es lo que significa el versículo.
Muy bien. Entonces, ¿cuándo comienza la santificación? Desde el momento que hemos nacido de nuevo. ¿Ya? Ahora, la otra pregunta. ¿Somos santos o estamos siendo santificados? Buena pregunta, ¿no? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Entonces, según ese pasaje, ¿cuál sería la respuesta? ¿Somos santos o estamos siendo santificados? Somos santos. El pasaje nos está diciendo acá. Más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí está hablando de la santificación como un proceso que ya ocurrió. Ya hemos sido santificados. Ok. Ahora, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 32. Entonces, daros herencia con todos los santificados. O sea, está diciendo aquí también de que los creyentes han sido santificados. Entonces, lo primero es que cuando se habla de santificación, para referirse a los creyentes, es que nosotros ya hemos sido santificados. Pero hay un proceso también continuo de santificación. Eso que dice la Escritura, que ya hemos sido santificados, es lo que algunos le llaman la santidad posicional. Dios me declaró justo, Dios me declaró santo a la vez. Ahora, después que ya Dios me declaró santo, a partir de ese momento, yo tengo que empezar a comportarme como alguien que es santo. Entonces ahí viene ese proceso de santificación, donde yo ya soy santo, pero tengo que ir perfeccionando esa santidad por medio de lo que Dios también va realizando en mi vida, ¿ya? Entonces, la respuesta a esta pregunta es, ¿somos santos o estamos siendo santificados? La respuesta es ambas. Somos santos y estamos siendo santificados, ¿ya? Ok. Ahora, ¿por qué nosotros somos santos y podemos vivir ahora en santidad? Porque es que ahora, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y de nosotros, como lo he dicho, nos pinchaban con una aguja y salía pecado en vez de sangre. Eso era nuestra naturaleza. Pero el día de hoy, por medio de la obra de Cristo, de haber creído en eso, nosotros ya no somos esclavos, sino que somos libres. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 11. Entonces, si estamos en Dios, nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado. O sea, ya no somos carne viva para el pecado. Antes éramos presa fácil del pecado, mas ahora no. Dice acá que debemos considerarnos muertos al pecado. Y ahora en el versículo 14 del mismo Romanos capítulo 6. Versículo 14, Romanos 6. Ok, ¿estamos entonces bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Entonces, si estamos bajo la gracia, la Reina Valera dice lo siguiente: porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como nosotros estamos bajo la gracia, el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Lo que nuestra naturaleza pecaminosa quería hacer, lo hacíamos porque era propio de nuestra naturaleza. Pero ahora ya no. Ahora somos libres por medio de la obra del Señor Jesús. Por ende, podemos resistirnos a ese pecado. Podemos ser tentados y de hecho vamos a ser tentados. Pero ahora, antes caíamos redonditos ante la tentación. Pero ahora en Cristo podemos resistir la tentación. Y esa es la gran diferencia que tenemos ahora. Ahora en el versículo 18. Entonces fuimos libertados del pecado. Somos libres del pecado. Y ahora somos siervos de la justicia. Este pasaje es bastante interesante. Porque nosotros pudiésemos pensar de que ya somos liberados del pecado y ya no tenemos un amo. Pero aquí el pasaje nos está diciendo que sí tenemos un amo. O sea, lo que en realidad nosotros cambiamos es de una esclavitud servil que nos destruía para con el pecado a una esclavitud por amor a la justicia de Dios. O sea, nosotros no nos quedamos libres. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. La esclavitud del pecado nos conducía a la muerte. Si media la obra de Cristo, esta esclavitud para con la justicia por amor nos va a dar vida.
Ok, entonces, si hemos sido libertados del pecado, ahora podemos vivir vidas santas. Ahora, ya leímos Hechos 20:32. ¿No? Sí, lo leímos. Lo leímos porque en la hoja anterior también está bien, ¿no es? Entonces, avancemos. Ya. Entonces, sabiendo que somos libres de la esclavitud del pecado, ahora nosotros podemos obedecer a Dios por medio de la obra y del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Antes no podíamos porque éramos esclavos, ahora ya no somos esclavos y podemos obedecer lo que Dios nos manda, en Cristo solamente. Recuerden que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, apartados de mí, nada podéis hacer. Nosotros cuando obedecemos a Dios, no lo hacemos porque seamos los mejores, lo hacemos porque estamos en Cristo. Entonces, la santidad, como hemos sido liberados del pecado, ahora nosotros podemos vivir en santidad. Pero esta santidad va creciendo a lo largo de nuestra vida, como vimos. Es un proceso continuo, es una lucha constante. Es algo que nosotros nunca vamos a dejar de hacer hasta el día que muramos o bien nos encontremos con nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a ir creciendo a lo largo de nuestra vida en santidad. Romanos capítulo 6, ahí mismo estamos en Romanos, versos 12 y 13. Ok, dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, porque ya el pecado no reina en nosotros. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ahora somos siervos de la justicia de Dios. Por tanto, nosotros voluntariamente, dice aquí, de alguna manera da a entender lo que el pecado puede reinar en nosotros si es que nosotros le damos la puerta. Si nosotros le abrimos la puerta al pecado para que reine, el pecado se va a aprovechar. Y va a hacernos deshonrar a aquel que nos ha salvado. Entonces, esa es la lucha constante que nosotros tenemos que tener. Y esa es la ordenanza que hace Pablo a los romanos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y fíjense en el versículo 13, ni tampoco presentéis, ¿no es que habla de voluntario? Ahora, nosotros, si ya hemos sido salvados por el Señor, y el Señor nos declaró santos, y nosotros estamos viviendo una vida en santidad, cuando nosotros pecamos, ahora lo hacemos voluntariamente. Antes era como propio de nuestra naturaleza porque estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Ahora, que sea propio de nuestra naturaleza no quita la responsabilidad de pecar. Eso no lo quita de ninguna manera. Pero estoy diciendo que antes estábamos muertos en nuestro delito de pecado, por ende pecábamos porque éramos pecadores. Pero ahora nosotros somos santos, siendo santificados, y aún así pecamos. Entonces ahí es donde debe estar siempre nuestra humildad ante Dios y reconocer que a pesar de que Él nos salvó, necesitamos día a día más de Él. Porque Él nos salvó y nos perdonó esos pecados que cometimos y que cometeremos. Pero también Él lo que nos pide a nosotros es creer en la obra del Señor Jesús y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que ocurre una vez en la vida solamente. Nosotros constantemente, cada vez que erramos y le fallamos a Dios de forma deliberada, voluntaria, si es que estamos en Él, debemos pedirle perdón y arrepentirnos genuinamente. Y recordemos que arrepentirnos implica cambiar de actitud, implica un cambio de dirección, un cambio voluntario, una decisión férrea de no volver a pecar en eso. Entonces, es ahí donde estamos en una lucha constante, cada uno de nosotros en las áreas determinadas que cada uno de nosotros tiene. Pero el punto es que necesitamos del Señor Jesús siempre para poder crecer en este proceso de santificación. Porque aquí la batalla se ganó la guerra. Cristo venció el pecado, venció la muerte. Pero nosotros tenemos que pelear cada una de las batallas que quedan por delante hasta el día que moramos. Entonces, no nos descuidemos de esto. Tenemos una responsabilidad súper grande. La salvación la tenemos. Dios no nos va a quitar la salvación. Pero el proceso de santificación es una obra maravillosa en la cual el Padre nos ha permitido ser partícipes de ella. Por ende, trabajemos en esto, trabajemos en la santidad, porque de esa forma lo que estamos haciendo es parecernos más y más al Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirlo, y esto parece paradójico, pero es
El proceso de santificación es Dios obrando en nosotros por medio de su Espíritu Santo, pero también es el deseo nuestro de querer ser santificados y ser moldeados por Dios. Ambas cosas, ambas cosas. Entonces nosotros podemos retrasar también el proceso de santificación en nuestras vidas porque nosotros también tenemos la responsabilidad sobre eso. La justificación no, ahí no podemos hacer nada porque es algo que Dios nos dio, pero la santificación es algo que Dios nos ha hecho partícipes. Entonces tenemos que también tener esta voluntad de honrar a Dios, porque recordemos que a veces nosotros mal entendemos el concepto de la salvación y de la obra de Cristo. Pensamos que en realidad lo que Dios hizo era básicamente salvarnos del infierno, y como lo vimos, eso está bien, es parte de eso. Pero el infierno en realidad es el castigo, el lugar donde van aquellos que no van a estar en la presencia del Padre. El problema acá, el problema del hombre con Dios, es un problema que nosotros debemos resolucionar de raíz por medio de la obra del Señor Jesús. Nosotros, cuando recibimos la obra del Señor, cuando creímos en lo que Jesucristo hizo, nosotros no lo hicimos para ser salvos del infierno solamente, o del lago de fuego y azufre, como quiera que le llamen. No fue para eso, no fue para eso. Les voy a dar el siguiente ejemplo. Espero que quede claro. Cuando hay una discusión en el matrimonio, no sé, el esposo se equivocó o la esposa se equivocó, ¿ya? La razón por la cual el esposo o la esposa quiere abuenarse no es porque el esposo no le va a cocinar más rico, no es porque el esposo la esposa no le va a lavar la ropa, sino es porque cuando hay conflicto en el matrimonio, la relación cambia. Entonces cuando uno quiere arreglarse es porque quiere que la relación vuelva a ser como era antes, ¿ya? Lo mismo pasa en nuestra relación para con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios, ese es el deseo de nosotros, volver a estar en comunión con Dios, y para eso abrazamos la obra de Cristo. No tan solo para arrancarnos del infierno, del lago de fuego y azufre. El deseo de nosotros es estar en la presencia del Señor. Por eso es que nosotros nos hemos arrepentido. Y si queremos estar en la presencia del Señor, la misma Escritura nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Somos santos por medio de la obra de Cristo, pero es necesario que nosotros también crezcamos y participemos en este trabajo, en este camino de santidad. Entonces ahí es lo importante. Un cristiano que no está involucrado o que no le importa su santificación es que no sé si es cristiano en realidad. Porque si no te importa crecer en eso, no te importa estar en la presencia de Dios, no te importa parecerte más al Señor Jesús, porque finalmente la obra de santificación es que Dios te está esculpiendo a ti para que te parezcas a Jesús. ¿Ya? A Dios no le gusta Pablo Miranda, a Dios le gusta Jesús. Entonces, ¿qué hace Él? Por medio de la obra de su Espíritu Santo, Él empieza a transformar a Pablo Miranda, a esculpirlo para que esa escultura ya no sea Pablo Miranda, sea Jesús. Y Jesús es santo. Y ese es el concepto de la santificación. Para eso es que nosotros somos santificados, para ser como nuestro Señor Jesús, quien es el prototipo, el arquetipo del Hijo de Dios. Él es el verdadero Hijo de Dios. Engendrado por naturaleza, nosotros somos adoptados para que lleguemos a ser como el prototipo original. Entonces, vamos ahora al versículo 19. Fíjense, y aquí habla un poquito más en este proceso de desechar lo malo, desechar lo pecaminoso, y ahora abrazar lo recto, abrazar lo que Dios nos pide, porque ahora podemos, antes no podíamos, ahora podemos. Versículo 19, Romanos capítulo 6. Antes nosotros presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo para la iniquidad, para el pecado, para la perversión, para cualquier cosa que no agradaba a Dios. Mas ahora nosotros debemos presentar nuestros cuerpos para servir la justicia, para santificación. Entonces, ya entendimos el Evangelio, ya entendimos lo que era, pero ahora el Evangelio sigue obrando en nuestras vidas por medio del proceso de santificación. Debemos crecer en eso. Dios nos va a moldear conforme al carácter y la figura de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del
Señor. Somos transformados, vamos siendo transformados paulatinamente, es un proceso. Vuelvo a repetir, esa es la idea debe quedar clara en esta parte. La santidad es un proceso que es hasta el final de nuestros días. Entonces, habiendo entendido eso, vamos a ver que la santidad no se completa en esta vida. Ahí mismo en 2 Corintios 7:1, no busquen Mateo. Mateo 5:48, el Señor Jesús dice en el monte de la bienaventuranza que los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque estos verán a Dios. Pero vayan a 2 Corintios 7:1. Mateo 5:48, ese no lo vamos a leer, pero anótalo nomás, léalo en la casa. 2 Corintios 7:1, ¿quién lo puede leer, por favor? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Se dan cuenta? Nos hace responsables. Nos dice, limpiémonos. ¿Ya? Es Dios quien nos limpia, pero nosotros también tenemos nuestra parte ahí. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces, es un proceso continuo al cual nosotros tenemos que estar ocupados. No podemos estar como estuvo David. No sé si recuerdan el relato cuando David peca. Era el tiempo en que todos salían a batallar, todos los reyes. Había una época determinada en la cual se ponían de acuerdo, ya vamos a ir a pelear. Y dice que él no fue a batallar en esa oportunidad. Y él, y él finalmente, al no hacer lo que tenía que hacer, estaba en un estado de ocio, en un estado de descuido. Nosotros no debemos estar en un estado de descuido, porque en ese estado de descuido es cuando esta carne que ya ya no tiene dominio sobre nosotros, pero que todavía pelea, todavía manotea, se aprovecha de nosotros cuando estamos en esos estados de ocio, en esos estados de despreocupación. Por eso tenemos que estar siempre atentos, siempre dispuestos por medio también quizá en algún momento vamos a ver lo que describe Pablo en los Efesios como la armadura de Dios para poder protegernos de los ataques del enemigo, pero finalmente de lo que se trata esto es que nosotros debemos estar en continua lucha, siempre atentos, siempre dispuestos. Primera de Juan, capítulo, de alguna forma lo vimos. Quiero que vean el 1:8 mejor. El otro anótenlo también, revísenlo en su casa. Busquen el 1:8, pero el 3:6 anótenlo igual. ¿No ve? Entonces, vamos a seguir pecando, porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Vamos a seguir pecando, lamentablemente. Pero eso no, que nunca se preste para, sí, vamos a seguir pecando. No, porque estamos embarcados en un proceso de santificación para gloria de Dios, para que el carácter de nuestro Señor Jesús sea esculpido en nuestras vidas. Si no me creen, Santiago capítulo 3:2. Porque todos ofendemos pocas veces, nunca, porque todos ofendemos muchas veces. Entonces vamos a seguir pecando, lamentablemente. Pero no nos rindamos con eso. Luchemos, peleemos la buena batalla. Entonces la santidad no se completa en esta vida. Recién vamos a estar con el momento de la glorificación. Recién ya vamos a estar alejados del pecado de manera completa por medio de la resurrección de los muertos. Entonces la idea que hemos estado revisando, tanto Dios como el hombre cooperan en la santificación. Tenemos la responsabilidad nosotros de santificarnos, de perfeccionar la santidad en el temor del Señor, como lo decía el verso, pero también es Dios quien nos santifica. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique. Entonces, nosotros debemos santificarnos, esforzarnos en este proceso de santificación, pero tenemos que saber que esto no es propio de nosotros, sino quien nos va santificando verdaderamente es Dios mismo. ¿Por qué?
Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, ¿quién produce en nosotros el querer como el hacer? Dios, por su buena voluntad. Entonces, responsabilidad de Dios, Él es el que nos santifica, pero es responsabilidad de Él, nosotros también, aquellos que hemos sido santificados. Primera Pedro 1, capítulo 2. Entonces, fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. O sea, es Él quien nos santifica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Está hablando de que Dios es quien realiza también el proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Sí, por favor. Ok. Es entonces la voluntad de Dios nuestra santificación. Y ahora, primera Juan 3:3, para ver la otra parte, que nosotros somos responsables de nuestra santificación también. Entonces, si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor Jesús, nos vamos a purificar a nosotros mismos. Entonces, aquí está hablando también de la responsabilidad de nosotros. Y Romanos 12:1, saltémonos el de Pedro, anótenlo también, revísenlo en casa. Segunda de Pedro 1:5, ese lo revisan en la casa, tranquilito. Romanos 12:1, revísenlo ahora. Ok, entonces habla. Él ruega a los hermanos que por la misericordia de Dios presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces está hablando de la importancia del accionar del hombre, de nosotros. Ya. ¿Quedó claro, no es cierto? Está claro que nosotros somos responsables del proceso de santificación, pero es el Padre quien nos está santificando. Ok. Ahora, hemos hablado de la santificación, pero ¿cómo crecemos en santificación? ¿Cómo podemos ir asemejándonos más al Señor Jesús? Y aquí están las cosas. ¿Cómo crecemos en santidad? Por medio de estas cosas importantes en nuestra vida de fe. La palabra de Dios. Busquen Juan 17:17, por favor. Juan 17:17. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Sí, por favor, 17:17 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la forma en la cual podemos crecer en santidad es por medio de la palabra de Dios. Aquí, ya a esta altura, no le puse versículo porque era tarde. Pero hay harto, pero ahí después se lo doy. Bueno, la oración. ¿Cómo crecemos en santidad? Por medio de la oración. Recordemos algo. Si nuestro objetivo es parecernos al Señor Jesús, la oración es fundamental. Porque por medio de la oración nosotros establecemos una relación, una comunicación con Dios. No sé si le ha pasado a usted, pero bueno, de hecho va pasando y va pasando con el tiempo, que cuando uno está casado, con el tiempo se empieza como a parecer al otro. Como que es tanto lo que están juntos que empieza hasta los gestos, las gesticulaciones empiezan a ser muy similares. Entonces, a veces, siendo que no hay un lazo sanguíneo como esposo, no hay un lazo sanguíneo, pero es claro en los hijos obviamente tienen un lazo sanguíneo, entonces es como propio que ellos tengan gestos de los padres. Pero es común que los matrimonios después de un tiempo empiecen a parecerse, empiecen a poner caras similares, incluso de una manera extraña, hasta físicamente se empiezan a parecer. Algo muy extraño. Juan Fernández se va a hacer visos. Pero ¿para qué te lo imaginas? No se lo imaginen. Bueno, entonces, la oración, como es el medio de que nosotros tenemos comunión con el Señor Jesús, comunión con el Padre, comunión con Dios, nosotros empezamos a parecer a Él, por tanto vamos a crecer en santidad. La adoración, parte importante de nuestra vida es adorar. La adoración, lamentablemente, ya quizá vamos a hablar, en algún momento, hablar de lo que verdaderamente es la adoración. Es un término muy manoseado el concepto de adoración, pero la vida de la persona es adorar, ¿ya? Nosotros fuimos creados como seres humanos para adorar. El problema es a quién adoramos. O adoramos a Dios
o nos adoramos nosotros mismos, o adoramos a algún ídolo, y el ídolo puede ser cualquier cosa, el ídolo puede ser lo que más me gusta, mi trabajo, puede ser, etcétera. Los niños, los hijos, la carrera, un sinnúmero de cosas. Pero la adoración es aquello que nosotros fuimos creados para hacer. Cuando nosotros adoramos a Dios con nuestra vida, es decir, con una vida que se humilla ante Dios reconociéndole como tal, eso va a ser también que cuando nosotros estamos bien puestos en nuestro lugar, va a ser que crezcamos en santidad también. El testimonio es importante, o sea, el testimonio es producto de la obra de santificación, ¿ya? Porque hay personas que lamentablemente aparentan un supuesto testimonio, un testimonio de rectitud, pero en realidad no es tan así la cosa, no es tan así la cosa. Entonces eso es importante, es importante. El testimonio es aquello que demuestra que estamos en una relación con Dios, estamos en un proceso de santificación. Pero tenemos que tener cuidado que ese testimonio sea verdadero, genuino y no falso. No para lo social, ¿cierto? No para que me vean así. Así que aquellos que dicen que lavan los platos, todos estos llorones, no, lávenlos callados en su casa, no anden divulgando que lavan los platos. Sacándole fotos y mandando. Mira, estoy lavando la loza. Bueno, la comunión cristiana también es una forma, un medio que Dios nos dio para crecer en santidad. ¿Por qué? Y es súper lógico, es súper lógico. La Escritura dice que hierro con hierro se afila, ¿cierto? Nosotros nos vamos a afilar, a pulir con nuestros pares, con nuestros hermanos. Por eso la idea de la comunidad, la idea de la iglesia es tan relevante. Es tan importante porque la iglesia, los hermanos, la hermandad, el cuerpo de Cristo, cumple ese rol, ¿ya? Porque me es fácil amar a las personas que quizás no veo muy a menudo, a mis familiares que viven lejos, no tengo problemas con ellos porque no estoy en el día a día con ellos. Sin embargo, en la iglesia, en la comunidad, nosotros vamos a estar con nuestro hermano y de pronto nuestro hermano, nuestra hermana va a decir algo que no correspondía, pero ahí nosotros le vamos a perdonar, vamos a decirle al hermano, la hermana va a pedir perdón y así, listo, solucionado el problema y ahí nos vamos afilando, nos vamos encauzando y vamos asemejándonos también al Señor Jesús. Porque el mundo ideal y de Beelzebub no existe, no existe. El mundo en el cual, por eso también es importante esto, y hay personas que han estado en esta situación y han valorado el hecho de la necesidad que tenemos de estar en comunidad, de estar en la iglesia. Cuando me casé recién con María José, fuimos a vivir a Puerto Montt y uno de los temas fue buscar iglesia. Nosotros no hubo ningún domingo que no nos juntáramos en algún lugar, con alguien nos juntáramos, pero con una iglesia nos juntábamos siempre. Aunque después no nos gustaba, no íbamos a otra, pero siempre estuvimos con el cuerpo de Cristo porque era necesario. Porque esa idea de no congregarse, no estar con tu hermano, te quita todo eso, toda esa riqueza de poder aprender del otro, de poder servirle al otro, de poder ser servido por el otro. Y todas esas cosas que están maravillosas dentro de una comunidad, de una iglesia. Entonces, por eso en la comunión cristiana nosotros también vamos creciendo en santidad, porque vamos poniendo en práctica con nuestro hermano, como lo hemos visto en la primera epístola de Juan, ¿cierto? La importancia de demostrar el verdadero amor que tenemos para con Dios, en primer lugar para con nuestro hermano que está a nuestro lado. Entonces eso es vital. Y también es un medio del cual Dios nos ha dado, la comunión cristiana, la iglesia, para que podamos crecer en santidad. Y lo último, obviamente, es el dominio propio. El dominio propio. Importante es esto, es la última parte del fruto del Espíritu, ¿cierto? Dice templanza, dice la versión Reina Valera. Templanza es lo mismo que dominio propio, es decir, poder ser dueño de uno mismo. Eso es súper importante porque cuando nosotros somos dueños de nosotros mismos, podemos controlarnos, por así decirlo, nosotros. Podemos de esa forma también agachar el moño cuando tenemos que agacharlo y permitir que Dios haga su obra en nosotros por medio de eso. Así que estos son algunos medios que Dios nos ha dado para que podamos ir creciendo en santidad. Todo depende de Él. Todo. La santificación también. Pero en esta parte de la santificación, Dios también nos ha dado la pega a nosotros. Trabajemos
en eso. Uno de los problemas más grandes de la iglesia cristiana, en el sentido de cómo es vista en el exterior por las personas que no conocen al Señor, es que son falsos, que son hipócritas. Ay, que voy a ir donde esos hipócritas si yo conozco a este que dice que es evangélico y hace esto otro. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Millones de veces. ¿Cuántas veces quizás nosotros lo dijimos eso? Escudándonos en aquello cuando todavía no éramos creyentes. Uno de los grandes problemas es que la iglesia, entre comillas, cristiana, yo insisto, el cristiano verdadero, el cristiano genuino se va a ocupar en su santificación, en su proceso de santificación, porque es parte de vivir el evangelio. Pero lamentablemente, como les digo, la iglesia como término genérico es vapuleado producto de que muchas personas dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, dicen reconocer al Señor como su Señor, como su Dios, y viven vidas totalmente disonantes con aquello. Entonces eso es tan relevante, no tan solo para nosotros, sino también para las personas que están afuera y que nos ven a nosotros. Las personas que no son creyentes no tienen la posibilidad y no quieren, aunque puedan tener la posibilidad, no leen la Biblia. No la leen. Quizás no la tienen, quizás la tienen guardada por ahí, pero no la leen. ¿Por qué? Porque no la entienden, no la encuentran sentido, etc. Pero cuando tú y yo vivimos una vida en santidad, esa es la Biblia para ellos. La Biblia más cercana que tiene alguien que no conoce a Cristo es tu vida. Porque tú estás siendo moldeado por la palabra de Dios, tú estás siendo moldeado por Dios mismo. Y ese testimonio es lo que le va a hablar de alguna forma a la otra persona también. Recordemos, el impacto que tuvo la iglesia primitiva, la iglesia después que vino el Espíritu Santo, no era tan solamente por lo que enseñaban, era por cómo vivían, ¿o no? Eso es lo que impactaba a la gente. El amor que se tenían los unos con los otros, eso era lo que les impactaba. Recordemos lo que también vimos Juan, la doctrina correcta va a producir que nosotros vivamos una vida de fe y justicia correcta. La práctica igual a la doctrina. Si tengo la doctrina correcta, si creo lo que la Biblia dice, tengo que vivir conforme a lo que Dios dice. Ortodoxia, ortopraxia. Lo que creo, lo que vivo. Lo mismo, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso tenemos esta responsabilidad grande de vivir el Evangelio para la gloria de Dios, porque queremos estar con nuestro Dios. Y por medio de esa obra de santidad nosotros vamos a poder estar también cerca de nuestro Señor en el momento en que Él lo estime conveniente. Así que qué maravilla más grande esto. O sea, hemos hablado muchas semanas de lo que Dios hizo por nosotros. Dios habiendo hecho tanto por nosotros, ¿cómo no vamos a desear estar con Él? ¿Cómo no vamos a querer asemejarnos a aquel que nos amó y se entregó por nosotros? Así que ese es el desafío, hermanos queridos, que podamos vivir vidas en santidad, reconocer nuestra condición, que a pesar de que hemos sido salvados, vamos a seguir pecando, pero que es ahí donde más necesitamos de nuestro Señor Jesús. La oración que el Señor le enseñó a sus discípulos decía: líbranos de la tentación, líbranos de la tentación. Nosotros debemos rogarle a Dios que nos libre en el momento de la tentación, de caer en ese momento y de no pecar. Dependamos y busquemos al Señor para que le podamos glorificar por medio de este proceso de vivir el Evangelio por medio de la santidad. Ok.